de los temperamentos. Fue el último tema que estábamos estudiando y hemos visto que los temperamentos no deben confundirse con el carácter, ¿no? Y si recapitulamos un poquito, ¿cuál es la diferencia entre temperamento y carácter? Bueno, hemos dicho que el temperamento viene con nosotros en nuestra naturaleza, lo hemos heredado de nuestros padres, ¿no? Los rasgos del temperamento, hemos visto los 4 tipos de temperamento que las personas pueden tener. Ahora, el carácter, a diferencia del temperamento, son aquellas características que se aprenden a lo largo de nuestra vida. Y en esta noche, hermanos, vamos a comenzar un estudio que va a ser durante varios sábados, donde vamos a estudiar 9 rasgos del carácter cristiano, ¿sí? 9 rasgos del carácter cristiano. El día de hoy vamos a estudiar 2 y así vamos a ir estudiando durante los siguientes sábados. Esos 9 rasgos del carácter cristiano se basan en 9 manifestaciones del Espíritu Santo y nuestro pasaje clave básico va a ser el libro de Gálatas, capítulo 5. Vamos allá, Nuevo Testamento, libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 23. Gálatas 5 del 16 al 23 dice de esta manera: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hasta aquí la Biblia describe todas las obras de la carne de la persona que no conoce al Señor. Ahora, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es, y a partir de ahí la Biblia declara 9 rasgos del carácter del cristiano. ¿Cuáles son esos 9? El amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si los contamos, son 9 cosas que deben ser parte del carácter cristiano, es decir, que nosotros tenemos que trabajar en aquello por la obra del Espíritu Santo, ¿sí? La obra del Espíritu Santo en nosotros tiene que producir esos rasgos del carácter. O sea, esto nosotros lo vamos a ir aprendiendo a medida que nos ejercitemos en la vida cristiana. No es algo con lo que nosotros nacemos, a diferencia del temperamento. Muy bien. Entonces, para entender esto, vamos a definir primeramente qué es el carácter. El carácter son, según el diccionario, conjunto de rasgos y cualidades que determinan la manera de pensar y de actuar de una persona. ¿Sí? Escuche bien. Rasgos y cualidades que determinan la manera de pensar y de actuar de una persona y que lo hace diferente a los demás.
lo hace diferente a los demás. Cuando uno ve a una persona que todo le molesta, que se enoja, o que no respeta a los demás, o que no saluda, ¿no? Hay personas que son así, de no llevarse bien con nadie, o de no saludar, por ejemplo. Bueno, tiene un mal carácter, dicen, ¿no? Es una persona de mal carácter. Pues bueno, el carácter define y distingue a los unos de los otros. Tenemos todos distintos caracteres. Ahora, ¿y qué será el carácter cristiano? Porque nosotros acabamos de estudiar el carácter cristiano. Si bien estamos diciendo que todo el mundo tiene un carácter, que puede ser bueno, malo, regular, lo que usted quiera, ¿y qué hay del carácter cristiano? El carácter cristiano son las acciones y actitudes que nos distinguen ya no de unas personas de otras, sino son aquellas actitudes y acciones que nos van a distinguir a nosotros del mundo. Esa es la diferencia. El carácter cristiano nos va a distinguir entre si somos nosotros del Señor o si no lo somos. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 14. Un poquito más atrás, Romanos capítulo 8, versículo 14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nuevamente, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso se destruye aquella tesis de que dice que todos somos hijos de Dios. Cuando usted escuche por ahí, no, es que todos somos hijos de Dios, esa es una falsedad, es una falacia totalmente que algunas religiones están predicando, ¿no? O sea, todos somos hijos de Dios. No se equivoque, hermano, la Biblia no dice aquello. La Biblia que dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, una persona que no está guiada por el Espíritu de Dios, que no muestra estos frutos del Espíritu de Dios en su vida, resulta que no es hijo de Dios. Las personas sin Cristo viven gobernadas por la carne, por sus propios pensamientos, por sus propias pasiones, no están guiadas por el Espíritu de Dios. Dice el libro de Efesios, vamos un poco adelante, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La Biblia dice que aquellos que no están sujetos, sometidos a la palabra de Dios, al Espíritu Santo de Dios, dice que hay un espíritu que opera en ellos y que los lleva a la desobediencia. Entonces no son hijos de Dios porque no están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, acá la Biblia, hermanos, hace una gran distinción entre los que son y los que no son. Entre los que son del Señor y los que no son. Aquí claramente dice, ustedes vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. O sea, en otras palabras, haciendo lo que queríamos, ¿no? Haciendo lo que nos daba la gana, viviendo en nuestra carne y viviendo en nuestros pensamientos. Entonces, entendamos, hermano, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, solo ellos son
llamados hijos de Dios. ¿Cuáles son los rasgos entonces de las personas que no tienen a Dios? ¿Cómo es el carácter de las personas que no tienen a Dios? Bueno, la respuesta está en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Ya lo hemos leído, pero lo vamos a volver a leer. Gálatas 5, 19 al 21. Aquí muestra aquellas personas que no son guiados por el Espíritu de Dios. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, peleas, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, esto es terrible. Aquella persona que no está siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios, dice, no heredará el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en su mente hay todas estas cosas. Y fíjese que ahí muestra cosas muy graves aparentemente y cosas que no son tan graves, pero delante de los ojos de Dios resulta que dice, los tales no heredarán el reino de los cielos. Mire, pone al mismo nivel el adulterio que los celos. Pone al mismo nivel la fornicación y las peleas. Pone al mismo nivel la inmundicia y la envidia. O sea, el estándar de Dios, hermano, no es negociable. La santidad de Dios no es negociable. Pone al mismo nivel las disensiones, las enemistades, las peleas con las orgías y con las borracheras. Entonces, no hay aquí pecado grande, pecado chico. Delante de Dios es pecado y punto. Entonces, hermanos, la persona sin Dios va a tener un carácter distinto. O sea, el actuar y el pensar de esa persona va a ser muy diferente a aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, usted dirá, hermano, pero ¿por qué Pablo dice, ustedes antes vivían así? ¿No? El pasaje que leímos hace rato dice, antes nosotros éramos así. Es que, hermanos, el carácter cristiano se aprende. A diferencia del temperamento, el carácter cristiano se aprende y es una obra milagrosa del Espíritu Santo en nuestra vida. La Biblia lo llama los frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué vivíamos así? Es que estábamos ajenos pues a las cosas de Dios. Mire lo que dice Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer del 17 al 21. Efesios capítulo 4 dice de esta manera, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, pensamiento, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Hermano, subráyelo ese versículo. Si usted se está preguntando por qué la Biblia dice, nosotros antes vivíamos así, nosotros antes éramos así, ¿por qué? La respuesta es que vivíamos ajenos a la vida de Dios. Dice, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. El que no tiene en cuenta la palabra de Dios en su vida, según la Biblia, tiene el entendimiento entenebrecido. Puede ser un gran intelectual, puede ser muy inteligente, pero la Biblia dice que su entendimiento, su inteligencia está entenebrecida. Puede ser una persona muy inteligente para los estudios, puede ser una persona que tenga altísimos grados académicos, pero es alguien que no sabe vivir desde el punto de vista de la palabra de Dios. Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón.
sea, metido en su propio pensamiento, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Lascivia son los deseos pecaminosos para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido, aquí es palabra clave, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Todos estos rasgos que vamos a estudiar, hermanos, se aprenden. Se aprenden. Nosotros no nacemos con ello. Se aprende. Ustedes no han aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, ¿por qué vivíamos así? Y a lo mejor muchos de nosotros tenemos un testimonio que contar cómo era nuestra vida antes. Antes de que usted conozca al Señor, ¿cómo era tu vida? No éramos guiados por el Espíritu Santo, sino, como dice acá, éramos guiados por la vanidad de nuestra mente. Nuestra mente, nuestros propios pensamientos nos dictaban lo que nosotros teníamos que hacer. Nuestro entendimiento, según Pablo, dice, estaba lleno de tinieblas, estaba entenebrecido. Hermano, la persona que no conoce a Dios, su entendimiento está entenebrecido, al punto que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Eso, hermano, es un rasgo de la persona que tiene el entendimiento entenebrecido. Actualmente, hermanos, ¿cuánta barbaridad se puede ver en la sociedad? Que la gente está con el entendimiento entenebrecido. A las cosas malas se le llama bueno. Todo tipo de desviación, todo tipo de maldad, todo lo malo ahora se exalta. Y a las cosas buenas, al congregarse, al buscar de las cosas de Dios, el respetar la palabra de Dios, hermano, al final dice, eso es para los fanáticos, eso es algo que nubla tu mente y eso es lo que el mundo está predicando. Teníamos el corazón duro e insensible al pecado. Cuando uno no está siendo guiado por el Espíritu de Dios, hermano, no tiene sensibilidad al pecado. O sea, el pecado no le molesta. No le molesta mentir, no le molesta engañar, no le molesta ser infiel, no le molesta hacer trampa, no le molesta hacer lo malo. ¿Por qué? Porque dice, tiene el entendimiento entenebrecido. No le duele la conciencia. El que hace daño, no le duele la conciencia. Está entenebrecido su pensamiento porque no ha conocido la verdadera vida cristiana, espiritual a la que nos llama Dios. Muy bien. Con esa introducción vamos a ver entonces 9 rasgos del carácter cristiano. Volvamos a Gálatas capítulo 5. Ahora sí vamos a leer capítulo 5 desde el 22 hasta el 23. Ese va a ser nuestro pasaje clave durante estos sábados en este estudio. Gálatas 5 del 22 al 23. Dice, mas el fruto del Espíritu, note que espíritu, esa palabra está con mayúscula en este pasaje. Cuando en la Biblia usted encuentra la palabra espíritu con letra mayúscula, denota que se está hablando del Espíritu Santo, no de nuestro espíritu. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si hemos dicho, hermanos, que el carácter cristiano es lo que nos distingue del mundo, es necesario que todos los cristianos sepamos cuáles son esos rasgos del carácter en los que debemos ejercitarnos.
Y nuevamente insisto, hermanos, esto es por la obra milagrosa del Espíritu Santo. Aquí dice que es fruto del Espíritu Santo. Y si es fruto del Espíritu Santo, dice que contra esos 9 rasgos del carácter, o sea, contra esos 9 frutos del Espíritu Santo, no hay ley. ¿Qué querrá decir eso? Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿A qué se refiere? O sea, no hay un límite para esos 9 rasgos del carácter o para esos 9 frutos del Espíritu Santo, como aquí lo llama. Es decir, por ejemplo, dice, el primero, ¿cuál es? El primer rasgo es el amor, ¿no? El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, etcétera, etcétera. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir? Nadie te puede juzgar o acusar de decir, oye, ¿por qué tienes mucho amor? ¿No? ¿Por qué pues tienes mucho amor? O sea, nadie te va a decir eso porque dice, contra esas 9 cosas no hay ley. Nadie te va a decir, oye, ¿por qué tienes mucho gozo? ¿No? ¿Qué más? Paz, paciencia, benignidad. Nadie te va a decir eso. Oye, ¿por qué sos tan bueno? O sea, qué malo que seas tan bueno. Nadie te va a decir eso. ¿Por qué tienes paz? ¿Por qué tienes paz? O sea, ¿por qué tienes tanta paz? O sea, ¿me entiende? Contra esas 9 cosas no hay ley. Nadie te puede juzgar a ti. Es más, ni siquiera un mundano. Ni siquiera un mundano te puede juzgar si vos tienes mucho de esos 9 rasgos del carácter. Contra esas 9 cosas no hay ley. No hay. Hoy vamos a estudiar los 2 primeros rasgos del carácter cristiano. Número 1, el amor. Vamos al libro de Juan, capítulo 13. Libro de Juan, capítulo 13, versículo 35. Juan 13:35 dice de esta manera, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. O sea, el que quiere realmente mostrar que es del Señor, dice, tiene que amar a su prójimo. Si tienen amor los unos por los otros, entonces van a saber que ustedes son verdaderamente mis discípulos. Entonces, hermanos, tenemos que reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. Es parte del carácter cristiano. No son los dones espirituales lo que nos va a distinguir. Vamos al libro de 1 Corintios. Ahí está el pasaje por excelencia que habla del amor. 1 de Corintios, capítulo 13, el pasaje por excelencia que habla del amor, dice en el versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. ¿De quién se está refiriendo aquí? Si yo hablase lenguas humanas y angelicales. Son dones. No nos olvidemos, hermano, que el hablar en lenguas es un don. Es un don de Dios. Pero no es los dones espirituales lo que nos va a distinguir de los demás. Según la Biblia y la enseñanza de Jesús que hemos leído en Juan 13:35, es el amor. El amor tiene que marcar la diferencia, no el hecho de que yo sea un hermano de mucha oración, no el hecho de que yo sea un hermano que hago milagros en el nombre del Señor, no soy un hermano que estoy ayunando permanentemente, no, hermanos, o el hablar en lenguas o el tener profecía, no, hermanos. ¿Por qué no son los dones lo que nos tiene que marcar la diferencia? Porque el tener dones espirituales nos puede hacer sentir
vanidad, ¿no? Nos puede volver vanidosos. Nos puede llenar nuestro corazón de orgullo espiritual. ¿Cuántas veces se ha visto hermanos que tienen algún don espiritual y el orgullo les gana? Cuando uno ve predicadores que la gente ni siquiera se le puede acercar porque según ellos ya están en santidad, le puede hacer a la persona sentirse más espiritual que los demás. Es que yo tengo este don, es que yo tengo este talento y estoy en una condición, por lo tanto, más espiritual que los demás. Fíjense que hay incluso un cierto menosprecio a los demás. Cuando la enseñanza de la palabra dice más bien todo lo contrario. El amor es lo que va a definir si ustedes son mis discípulos. Así enseñaba Jesús. Es el amor, no son los dones. Pero tampoco el conocimiento. Fíjese lo que dice en el versículo 2. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Todo el conocimiento, ¿por qué? Porque el conocimiento nos vuelve soberbios. No es el conocimiento lo que nos va a diferenciar, hermanos, del mundo, sino es el amor. Por eso dice, si yo conociera todos los misterios, pero no tengo amor, ¿qué dice la palabra? Nada soy. Y usted puede ser un gran intelectual, usted puede leer la Biblia muchísimo, usted puede incluso tener grados académicos, pero si usted no tiene amor, de nada le sirve. Mire lo que dice 1 Corintios 8:1, un poquito más atrás vamos. 1 Corintios 8:1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y ahí complementa diciendo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, hermano, no es el conocimiento lo que va a distinguirle a usted de cristiano de un mundano. Es el amor. Es el amor. Tampoco es el servicio. Tampoco es el hecho de que usted esté sirviendo en la iglesia lo que le diferencia a usted de un no creyente. 1 Corintios 13:3 dice, y si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Aquí no importa, hermano, cuán sacrificado piense usted que es en la obra del Señor. Si usted no tiene amor a su prójimo, usted está obrando como cualquier mundano. ¿Y por qué le digo como cualquier mundano? Porque hay gente que no conoce al Señor, pero que hacen buenas obras, que hacen buenas acciones. Hasta los ateos hacen buenas acciones muchas veces. O hacen obras de caridad, o hacen obras de servicio. Entonces, no crea usted que porque usted está haciendo algo bueno para alguien, o porque usted está en la iglesia, usted está siendo un hijo de Dios, manifestando el amor de Dios en su corazón. No. Dice, si no tengo amor, de nada me sirve que yo haga todas estas cosas. Así mi cuerpo yo lo entregue para ser quemado. Así yo reparta mis bienes para dar de comer a los pobres. Si no lo hago por amor, de nada me sirve. Si no lo hago por amor, de nada me sirve. Hermanos, entonces el primer rasgo del carácter cristiano es el amor, lo que a ti te debe mover a servir al Señor. Es el amor por las almas perdidas. El amor por los demás, para que los demás crezcan, para que los demás mejoren, para que los demás conozcan al Señor, así como tú conociste al Señor. ¿Sabe un pensamiento que siempre me viene a la mente?
Cuando pensamos, ¿no? ¿Qué sería de mí si el Señor no hubiera tocado mi corazón? ¿Dónde estaría hoy si no hubiera conocido el Evangelio, la palabra de Dios? ¿Y sabe qué pensamiento me viene a la mente? Si conmigo funcionó, con otro también puede funcionar. Si conmigo funcionó, con otro también puede funcionar. Y sabe, no hay pecador o tan malo que no pueda ser restaurado por el poder del Evangelio, por la gracia del Señor. No hay pecador que sea tan malo que no pueda ser restaurado, porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Entonces, ahí, hermanos, mostramos el amor. Aquí hay algunos jóvenes que están en ministerio con niños, que están en Oanza, por ejemplo. Hermano, la motivación tiene que ser el amor por esas criaturas, esos pequeñitos que están viniendo, que a lo mejor hasta te resultan molestosos en algún momento. Porque no es fácil trabajar con niños. Pero ¿sabe qué? Cuando tu motivación es el amor, el hecho de saber que ese niño un día va a ser grande, el hecho de que esa niña un día va a ser grande, conociendo la palabra de Dios va a marcar una diferencia. Hermanos, si el Evangelio funcionó contigo, puede funcionar con otro. Si el Evangelio sirvió para rescatarte a ti de una vida pecaminosa, de una vida ajena a las cosas de Dios, o como dice Pablo, entenebrecida, si funcionó contigo, puede funcionar con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu pariente, con tu amigo. Puede funcionar con cualquiera si contigo funcionó. Entonces, hermanos, es el amor. El primer rasgo del carácter es el amor. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos allá. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 8. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso Jesús decía, en esto van a conocer los demás que ustedes son mis discípulos. ¿Cómo? Si tenéis amor los unos por los otros. Y aquí lo confirmamos. Dice, si andamos en luz, si somos del Señor, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Por eso, hermanos, es que siempre lo decimos. Cuando alguien en la iglesia no se lleva bien con los demás, no quiere tener comunión con los demás, no le gusta estar con otros cristianos, algo anda mal. Algo anda mal. Dice, si tenemos luz o si andamos en luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Entonces ahí, hermanos, cerramos esa palabra que Jesús le daba a sus discípulos. En esto el mundo va a conocer que ustedes son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. Qué lindo, hermanos, cuando podemos hacer comunidad en la iglesia. Cuando podemos estar juntos los hermanos en armonía, como dice el salmista. Estar juntos en armonía, saludarnos. Cuando vemos a alguien que no quiere conversar con nadie, no quiere tener comunión con los hermanos, no quiere vivir el amor de Dios en comunidad, algo anda mal. No está siendo ejercitado en el carácter cristiano, o al menos el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, no está en él. Ese amor al cual el Señor nos llama a tener unos con otros es un amor santo. No es un amor
humano, no es un amor, bueno, sabemos que hay varios tipos de amor, no es un amor de pareja, ¿no? No es como el amor que uno puede sentir por una pareja, no, este es un amor santo, es un amor puro. ¿Cómo se manifiesta ese amor? Bueno, número uno, en la capacidad de perdonar al que nos ofende. Uy, qué cosa tan difícil. Qué cosa tan difícil. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32. Dice, antes, sed benignos los unos con los otros, o sea, sean buenos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por eso, hermanos, decimos que ese amor al cual el Señor nos llama a amarnos unos a los otros es un amor santo. Dice, perdonándoos los unos a los otros, así como Dios nos perdonó. Ahí, hermanos, ese es un buen punto de partida para entender que estamos forjando el carácter cristiano en nuestra vida. Si vos tienes la capacidad de perdonarle al que te hizo daño, perdonarle al que te engañó, perdonarle a aquel que en algún momento lastimó tu vida o tu corazón. Perdonar. No solamente perdonar, soportar las debilidades de nuestro prójimo. Como ya hemos visto, tenemos diferentes caracteres, tenemos diferentes temperamentos además. Y es posible que el temperamento de un hermano no te agrada. Puede ser que el temperamento de un hermano en Cristo no te agrade, pero tienes que tener la capacidad de soportar sus debilidades por amor al Señor. De esa manera demuestras que el amor de Dios está en tu vida. Efesios 4, del 1 al 3, vamos a leer. Dice Pablo el apóstol, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso Jesús a sus discípulos les decía, en eso el mundo se va a dar cuenta que ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Dice aquí, sopórtense con paciencia. Qué dura tarea, hermanos. Es que cuesta soportar a la gente que no nos cae. ¿Sí o no? ¿Alguien no te cae? La Biblia te dice soportalo. Soportala. Cuesta. Por eso, hermano, es que esto no es para cualquiera. Esto es solo para los hijos de Dios. El que no conoce al Señor, si ve a la persona que no soporta, que no le agrada, que no le cae, es capaz de pasarle por encima. Es capaz de pasarle por encima. La Biblia dice todo lo contrario. Dice, soportá aquel hermano o hermana que tiene una debilidad, que no te gusta su temperamento o que no te gusta su carácter, que no te gusta cómo es. Soportando, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso no lo hace cualquiera. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, por amor, usted va a soportar las debilidades de su prójimo. Esto lo hace por amor, ¿sí? Por eso estamos diciendo, hermanos, esto no tiene nada que ver con un amor de pareja, un amor eros, como así se le llama. Este es un amor puro y santo que Dios, por la gracia de su Espíritu Santo, hace forjar en nosotros. Por amor, hermanos, ayudamos al necesitado
no solamente a nuestros amigos. Ayudamos de verdad y de corazón a alguien que necesita, aunque no sea nuestro amigo. Mire lo que dice Primera de Juan 3:17. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Terrible, ¿no? Dice, si vos tienes para ayudar a alguien, tienes los bienes, tienes el dinero, así tú no seas una persona rica, pero dice, tienes bienes y ves a tu hermano que tiene una necesidad. Y aquí no se refiere solo a tu hermano de sangre, se refiere a tu hermano en el sentido más general. Dice, y cierras contra él tu corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No hay. Es que los seres humanos, hermanos, nos movemos por intereses, ¿no? Ayudamos al que nos puede retribuir. Ayudamos a la persona de quien podemos obtener alguna ventaja. Pero Dios nos enseña así. Ayudar al que no tiene, ayudar al necesitado, y esto lo hacemos por amor, pero es un amor de Dios. Pero Jesús, en cuanto al amor, hermano, fue incluso más allá. Incluso más allá. ¿Sabe qué enseñaba Jesús? Amar a tu enemigo. Oiga, eso realmente pues es revolucionario. Nadie nunca jamás en la vida había enseñado cosas semejantes. Ni los grandes filósofos, ni los grandes teólogos podían hablar mil maravillas y cosas muy bonitas, pero Jesús fue el único que revolucionó el mundo diciendo, amá incluso a tu enemigo. Mateo capítulo 5, versículo 44. Mateo capítulo 5, versículo 44. Dice de esta manera, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Claro, es que es fácil orar por el ser amado, ¿no? A mí me resulta muy fácil orar por mi esposa. Me resulta muy agradable orar por mis hijas, orar por mis hermanos, orar por mis padres. Pero orar por el que te hace daño. Dice, por los que os ultrajan, por los que os maldicen, amad a vuestros enemigos. Oiga, qué cosa. Esto es solamente obra del Espíritu Santo. Esto es obra del Espíritu Santo. Ahí se acabó la moralidad, ahí se acabó las buenas costumbres, ahí se acabó la buena enseñanza de su mamá, de su papá, de su abuelito, ahí se acabó todo. Cuando tú tienes enfrente a la persona que te hizo tanto daño y tú eres capaz de amar a esa persona, esto es solamente una obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios forjando tu carácter. Forjando tu carácter. No es sencillo, no es fácil, no es algo que se logra de la noche a la mañana, es algo que el Espíritu Santo va trabajando en nosotros. ¿Se da cuenta por qué los cristianos, por qué el carácter cristiano es tan diferente, hermanos, del mundano? Porque la palabra nos enseña incluso a amar a nuestros enemigos. Así que primer rasgo del carácter cristiano es el amor, pero es el amor puro
benevolente y santo del Señor. Segundo rasgo del carácter cristiano, el gozo. Filipenses 4:4, vamos allá. Libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Dice ahí, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El pastor nos hacía una reflexión muy interesante porque dice, en aquellas épocas donde había persecución, Pablo escribe esta carta en medio de una persecución, donde era prohibido ser cristiano, donde te metían a la cárcel por ser cristiano, incluso podías morir por decir que tú eras seguidor de Cristo Jesús. ¿Cómo en ese contexto Pablo puede decirle a los hermanos, regocijaos en el Señor? Hermanos, esto es obra del Espíritu Santo. Fácil es estar feliz, sentir gozo cuando nos va bien todo en la vida. Cuando tenemos buen trabajo, cuando tenemos buena salud, cuando tenemos a alguien que nos quiere, que nos ama, que nos mima, ¿no? ¿Qué dice el mundo? Salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. ¿Quieres ver un mundano feliz? Salud, dinero y amor. Listo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El regocijo es la manifestación del gozo en la vida de una persona. Entonces, el motivo de gozo, hermano, en nuestra vida tiene que ser Dios. Y esto, hermanos, es radicalmente distinto al gozo que predica el mundo, salud, dinero y amor. Esto es totalmente distinto. ¿Por qué? Por una simple razón. Nosotros vamos a gozarnos así nos esté yendo mal en la vida. Esa es la diferencia. Vea usted un mundano que le falte una de esas tres cosas. Que no tenga salud, aunque tenga dinero y aunque tenga amor, no tiene gozo. Mire usted a alguien que no conoce a Cristo, que no conoce, no tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón, le falta una de esas tres cosas, pierde el gozo. Tiene salud, tiene amor, pero no tiene dinero, no tiene gozo. ¿Sí o no? Tiene dinero, tiene amor, pero no tiene salud, hermano. La salud no tiene gozo. El mundano es así. Le falta una de esas tres cosas, no tiene gozo. Pero ¿qué hay de los cristianos? El gozo para nosotros, hermanos, por eso es que es un fruto del Espíritu Santo, es la seguridad de que pase lo que pase, Dios está con nosotros. Y eso hace que sintamos gozo y es algo que no se puede explicar. El cristiano de verdad, hermano, no puede explicar el gozo que le trae el conocer al Señor y saber de que Dios está con nosotros. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo un hermano, cómo una persona puede sentir gozo si está pasando momentos de prueba? En el libro de los Hechos hay una historia muy interesante. Cuando a Pablo y a Silas lo meten a la cárcel, lo meten preso y le ponen el cepo, le ponen unos grilletes en los pies. Estaban totalmente prisioneros y lo metieron al fondo en la prisión más oscura. Y dice la Biblia que ellos
en vez de estar gritando, lamentando, llorando, quejándose por la injusticia que estaban cometiendo contra ellos, dice la Biblia que ellos cantaban alabanzas al Señor. Y los presos los oían, los escuchaban ahí en la cárcel. Y uno puede pensar, ¿y cómo esos locos están cantando al Señor? ¿Cómo es posible que una persona que lo han apaleado, que lo han metido preso injustamente, pueda estar gozoso? Esto es obra, hermanos, del Espíritu Santo de Dios. Nuevamente, por eso el gozo, pero el gozo de verdad es por obra del Espíritu Santo. El que no conoce al Señor, le falta uno de esos tres componentes que decíamos hace ratito. Pierde el gozo. Pierde el gozo, no importa que tenga todo el dinero del mundo. Si no tiene una persona que le ame, pierde el gozo. Si no tiene salud, pierde el gozo. El que no conoce al Señor, pierde el gozo. El gozo desde el punto de vista de la palabra de Dios es el saber que aunque nos encontremos en diversas pruebas, como dice Santiago, tenemos sumo gozo. Hermanos, y aquí algo que tengo que aclarar. No es que nos ponemos felices por las pruebas. No es que nos ponemos felices porque nos va mal. Nadie se pone feliz porque le va mal. Nos regocijamos no en las pruebas, sino nos regocijamos en Dios. Y esa es la gran diferencia. O sea, yo puedo estar pasando por el mismo infierno, pero si sé que Dios está conmigo, hermano, yo voy a tener gozo. Puede ser que estoy pasando por el valle de sombra y de muerte, como dice en el libro de los Salmos. Puede ser que yo esté pasando por el valle de sombra y de muerte, pero mi gozo no es en la prueba, sino en Dios, en saber que Dios está conmigo a pesar de todo. Entonces, ¿cómo experimentamos el gozo, hermanos? Enfocando nuestra vida en Dios. De esa manera vamos a experimentar el gozo. Vamos a forjar nuestro carácter cristiano por obra del Espíritu Santo, enfocando nuestra vida en Dios. De esa manera, hermano, el día que a ti te falte salud, estés enfermo, tú vas a experimentar el gozo del Señor a pesar de. El día que tú no tengas dinero, o a lo mejor asumas una gran deuda, tú vas a vivir tranquilo, vas a dormir tranquilo y en paz, porque sabes y esperas en el Señor. El día que tú sientas que alguien no te ama, o a lo mejor estás enamorado, o a lo mejor eres casado, y el día que tu esposa, tu esposo te deja, o deja este mundo y muere, tú vas a tener regocijo y consuelo en Dios. El mundo no lo ve así. El mundo pierde el gozo cuando le falta alguna de esas tres cosas. Enfocar en Dios, hermano, nuestra vida va a traer gozo, porque el gozo del Señor es, como dice el corito, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Eso dice en Nehemías 8:10. A ver, vamos allá. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Escuche esto, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Subraye ese versículo en su Biblia, hermano. Al menos esa última parte. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza.
El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y no importa, hermano, qué situación dura y difícil usted esté pasando, no pierde el gozo del Señor si el Espíritu Santo está en usted. Está obrando. Esto es algo sobrenatural que experimentamos los cristianos, hermano. Finalmente, el libro de Salmos, capítulo 28, versículo 7. Libro de Salmos, capítulo 28, versículo 7. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Dice, en él, en Dios confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. Nuevamente, hermanos, ¿qué es esto? Gozo del Señor. Gozo del Señor. Si queremos, hermanos, forjar el carácter cristiano, tenemos que trabajar en estos ámbitos. Y si a lo mejor usted no está experimentando el gozo del Señor, ya es hora que se ponga a cuentas con Dios. ¿Qué es lo que ocurre en mi vida? A lo mejor una simple prueba o una situación adversa ¿es suficiente para quitarte el gozo del Señor? Dice ahí, se gozó mi corazón, con mi cántico le alabaré, no por la prueba, no por lo que me falta, no por las cosas malas que me están pasando, sino porque Él está conmigo. Es lo único suficiente para que yo pueda tener gozo en mi corazón. Así que, hermanos, en esta noche hemos estudiado los primeros dos rasgos del carácter cristiano. Nos los vamos a aprender de memoria. Primero el amor y también el gozo. Demos gloria al Señor porque su Espíritu Santo va a producir en nosotros esos rasgos del carácter cristiano. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por esta palabra que hemos aprendido en esta noche. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo logra lo que ninguna otra cosa puede lograr en nuestra vida. Nada de lo que hay en este mundo y de lo que hay en nuestros pensamientos puede lograr lo que tu Santo Espíritu puede lograr en nuestra vida, en nuestro carácter. Gracias, bendito Padre, por este don tan precioso de tu Espíritu Santo en todos aquellos que te buscamos, que amamos tu palabra y que procuramos agradarte con nuestras vidas. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.